El seco choque metálico parte en dos el escalofriante silencio en una celda de la prisión de máxima seguridad MDC de Brooklyn. Son las 5 de la mañana. Ya no hay sedas lujosas. Ya no hay un escuadrón de guardaespaldas armados hasta los dientes esperando órdenes. La mujer que alguna vez tuvo el poder de vida o muerte sobre toda una nación, ahora se encoge en un estridente uniforme naranja, respondiendo al frío llamado del guardia con una simple serie de números. Reclusa 0, 0735, -506. Hace apenas unos días, ella era la intocable primera combatiente, Cilia Flores, la que escupía fuego y dictaba las reglas en Caracas. Ahora, sentada en la parte trasera de un vehículo blindado que avanza sombrío hacia el tribunal de Manhattan, con las esposas apretando sus muñecas y un vendaje improvisado en la frente, su vida ha quedado oficialmente sepultada tras las rejas. Pero detrás de esta aparatosa caída teñida de humillación, se esconde un juego de ajedrez bañado en sangre que el público nunca ha visto. Miren fijamente a esta mujer demacrada y pregúntense, pocos saben que el escándalo de los 800 kilos de cocaína de sus dos sobrinos hace años no fue simplemente un acto de avaricia familiar. ¿Acaso fue esa misma arrogancia la que, sin querer, entregó el mapa de la muerte a la inteligencia estadounidense, allanando el camino hacia su propia celda el día de hoy? Detrás de las puertas cerradas en la fatídica noche de la incursión del 3 de enero de 2026, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué la gigantesca red de seguridad que la protegía sufrió una muerte clínica sin disparar un solo tiro? ¿Y quién abrió silenciosamente las puertas de la mansión desde adentro para entregar a la jefa? ¿Es la amenaza de cadena perpetua que pende sobre ella un acto de justicia? ¿O en realidad, la primera combatiente es solo el sacrificio perfecto? ¿Una pieza desechada para que otros puedan pisar tranquilamente su caída en su camino hacia el nuevo trono? ¿Y qué verdad sepultada se oculta tras su escalofriante silencio entre las 4 paredes de ladrillo de Brooklyn? ¿Es la resignación de alguien derrotado? ¿O acaso se aferra a una lista negra capaz de hacer implosionar a todo un sistema de poder en las sombras que aún sigue impune allá afuera? Esta historia aún alberga un abismo de crueles secretos que nunca se han contado. Creías haber entendido la caída del poder supremo, pero resulta que no sabes absolutamente nada. Para comprender la impactante caída de la reclusa 00735-506 en medio del gélido invierno de Nueva York, en 2026, nos vemos obligados a retroceder las manecillas del reloj. Volver a una época en la que las 4 paredes de una celda no eran una condena para ella, sino el lugar donde se originó el poder absoluto de la primera combatiente. Pocos saben que, antes de convertirse en la mujer de hierro que escupía fuego junto al presidente Nicolás Maduro, Cilia Adela Gavidia Flores fue una abogada penalista desconocida. Nacida en el pobre pueblo de Tinaquillo y criada en los barrios marginales de Caracas, Cilia llevaba en sí misma la dureza de alguien que conoce bien las reglas de la calle. No nació en cuna de oro, creció aferrándose a las lagunas de la ley. Para la joven Cilia, la ley no era la noble balanza de la justicia, era un arma, y aprendió a usar esa arma de la manera más despiadada y afilada posible. El punto de inflexión del destino, el momento que cambió para siempre la trayectoria histórica de Venezuela y la vida entera de Cilia, ocurrió en 1992. Detrás de las puertas cerradas de la prisión militar de Yare, un joven teniente coronel llamado Hugo Chávez cumplía condena por un golpe de Estado fallido. El antiguo régimen consideraba a Chávez un traidor a la patria, pero Cilia Flores vio en él una oportunidad de oro. Se postuló para convertirse en la abogada principal del equipo legal que defendía a Chávez. Durante 2 largos años, esa pequeña mujer se dedicó a tocar incansablemente las puertas de todas las instituciones públicas, aprovechando todas las conexiones, escurriéndose por cada grieta del sistema judicial para hacer cabildeo. Y entonces, ocurrió el milagro político. En 1994,
Cilia Flores logró romper los barrotes de la prisión de Yare, obligando al gobierno a indultar a Hugo Chávez. Que la audiencia se detenga un segundo en este detalle. Cuando Chávez salió por la puerta de la prisión, respiró el aire de la libertad y comenzó su ascenso al trono del poder. La persona parada justo detrás de él, con una sonrisa fría, era Cilia Flores. Ella no era solo una abogada, era la persona que le había devuelto la vida política al Mesías de la Revolución Bolivariana. Desde ese momento, Cilia dejó de ser una ciudadana común. El pasaje que tenía en sus manos era la gratitud de un futuro presidente. Fue también en el efervescente entorno político alrededor de Chávez donde conoció a un conductor de autobús y líder sindical corpulento, torpe al hablar pero lleno de ambición, Nicolás Maduro. La combinación del astuto cerebro legal de Cilia y la lealtad absoluta de Maduro hacia Chávez creó una alianza política formidable. Los rumores decían que, desde los primeros días, Maduro era solo la fachada perfecta, mientras que quien realmente trazaba los pasos en la sombra siempre fue Cilia. Cuando Hugo Chávez murió y Maduro asumió el trono, Cilia hizo algo sin precedentes. Rechazó públicamente el título de primera dama. Para ella, ese título era demasiado débil, demasiado estereotipado y apestaba a la clase burguesa. Se autoproclamó con un nuevo título, primera combatiente. No era solo un truco mediático, era una advertencia. La primera combatiente no se quedaba detrás de su marido como adorno. La primera combatiente compartía la misma trinchera, compartía el poder y estaba dispuesta a aniquilar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su ascenso fue meteórico. Se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela y posteriormente procuradora general. Pero detrás del deslumbrante aura de la diosa de la justicia de la revolución, se estaba formando en silencio una irónica tragedia personal. A mayor poder, mayor paranoia. La mujer que alguna vez usó la ley para romper las jaulas de sus camaradas, ahora comenzaba a usar la misma ley para tejer una inmensa jaula de oro. Colocó a hermanos, hijos y sobrinos a manipular el Tribunal Supremo, convirtiendo el órgano de justicia en una herramienta de purga. Creía que, al controlar por completo el sistema legal, se volvería intocable. Pero el destino siempre tiene la forma más cruel de burlarse. Miremos de nuevo a la reclusa número 0735-506, sentada abatida en su celda del MDC de Brooklyn en 2026. Una oposición cruel y asfixiante. Hace más de 3 décadas, llevaba consigo el fuego de la juventud, parándose con voz firme ante los jueces para exigir la libertad de otros. Y hoy, en el ocaso de su vida, está sentada abrazando sus rodillas entre las 4 paredes de frío concreto en Estados Unidos, sin nadie que llame a la puerta para exigir su libertad. Y esto es lo más escalofriante. Desde su arresto y extradición, Cilia Flores apenas ha pronunciado una palabra más allá de su declaración de no culpable en el Tribunal de Manhattan. Su silencio en Brooklyn contrasta totalmente con su habitual naturaleza beligerante. Existen sospechas de que este silencio no es señal de un colapso psicológico. Al contrario, es un arma. En el MDC de Brooklyn, completamente aislada del mundo exterior, ¿qué está calculando en secreto? ¿Acaso la primera combatiente tiembla a la espera de su sentencia, o en realidad, está utilizando su silencio para enviar un mensaje amenazante a aquellos en su país natal que alguna vez fueron aliados pero que ahora la han traicionado? ¿Acaso dice, si tan solo abro la boca, una serie de nombres que ahora se sientan cómodamente en el trono tendrán que pagar con su vida? La gente alguna vez admiró su talento. La gente alguna vez temió su poder. Pero cuando las puertas de la prisión estadounidense se cerraron de golpe, invadió un sentimiento de amargura y escalofrío. El ciclo de la historia se ha cerrado. La rompedora de jaulas, al final, terminó encerrándose en la jaula más impenetrable del mundo. Y el boleto que la llevó a esa jaula
Irónicamente, fue firmado y recibido por las mismas personas que comparten su propia sangre. El primer fantasma que atormenta la celda de Cilia Flores en Nueva York no son los cañones de las fuerzas especiales estadounidenses. Ese fantasma tiene la forma de dos familiares de sangre, dos niños criados por sus propias manos, Efraín Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas. Que la audiencia retroceda en el tiempo hasta noviembre de 2015. Se sienta en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití. Un jet privado de lujo aterriza en la pista. Del avión, bajan dos jóvenes con la actitud arrogante de quienes creen tener el mundo en sus manos. Llevan pasaportes diplomáticos de Venezuela, y en su equipaje, 800 kilogramos de cocaína pura, valorados en decenas de millones de dólares, listos para ser introducidos de contrabando en Estados Unidos. Pero su mundo se derrumba en un abrir y cerrar de ojos. La DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, ya había atendido la red y estaba esperando. Ninguna inmunidad diplomática pudo salvarlos. Efraín y Frankie fueron esposados, encapuchados y subidos directamente a un avión rumbo a Nueva York. Este impactante caso pasó a la historia con el nombre Narcosobrinos. Cuando estalló la noticia, ¿cuál fue la reacción de la primera combatiente? Indignación, condena. Cilia Flores y Nicolás Maduro declararon públicamente que sus dos sobrinos habían sido secuestrados por el imperio estadounidense, que se trataba de un vil complot de difamación política. Pero detrás de esas feroces palabras en televisión hay una enorme contradicción, un agujero lógico que el público no puede dejar de cuestionar. ¿Cómo pudieron pasar 800 kilogramos de cocaína sin problemas por la Rampa 4, la terminal VIP exclusiva para el presidente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas? La Rampa 4 está protegida por la Guardia Nacional, bajo la estricta supervisión de la Agencia de Inteligencia SEBIN. Hasta una hormiga que pasa es grabada. Entonces, ¿cómo es que casi una tonelada de droga pudo ser cargada en un jet privado con tanta facilidad? ¿Alguien puede creer que una mujer apodada el cerebro del régimen, que controlaba cada rincón del sistema de seguridad y justicia nacional, pudiera ser tan ingenua como para no saber en absoluto que sus sobrinos consentidos estaban convirtiendo la mansión presidencial en un centro de tránsito internacional de drogas? La verdad revelada en el juicio de Manhattan en 2017 destrozó por completo esa fachada de ignorancia. Las grabaciones de audio y los mensajes de WhatsApp recopilados por la DEA mostraron que Efraín y Frankie alardeaban del poder de su clan. Afirmaban controlar el aeropuerto por completo y poder hacer despegar aviones sin ninguna inspección. Tenían confianza porque sabían que, a sus espaldas, se encontraba el gigantesco paraguas protector llamado Cilia Flores. Pero la verdadera tragedia de Cilia Flores no se detiene en la condena a 18 años de prisión para sus dos sobrinos. El secreto más cruel, el que llevó a su caída en la noche del 3 de enero de 2026, reside en lo que Efraín y Frankie dejaron involuntariamente a la inteligencia estadounidense. Una teoría escalofriante, pero extremadamente lógica, ha sido susurrada por los analistas de inteligencia en las sombras. La condena de los dos sobrinos hace años fue en realidad solo la punta del iceberg. Fue esa misma arrogancia, los teléfonos celulares sin encriptar, los jactanciosos mensajes de WhatsApp y, sobre todo, las declaraciones de pánico de Efraín y Frankie en la sala de interrogatorios de la DEA, lo que se convirtió en el mapa de la muerte. Pocos saben que, en un intento desesperado por reducir su condena, se dice que estos dos jóvenes acostumbrados a vivir en el lujo revelaron innumerables detalles clasificados. No solo vendieron a sus socios, sino que involuntariamente trazaron todo el diagrama de la red clandestina del Imperio Flores, desde cómo fluía el dinero sucio y las fallas en el sistema de seguridad de la mansión presidencial, hasta la lista de figuras clave que tenían las llaves del poder. La inteligencia estadounidense no desperdició ni un solo dato. Recopilaron, cruzaron información
y construyeron en silencio un expediente masivo durante casi una década. Por eso, cuando las Fuerzas Especiales de Estados Unidos desataron su poder de fuego sobre Caracas la noche del 3 de enero de 2026 en la Operación Absolute Resolve, no entraron en un laberinto desconocido. Ya tenían el mapa. Sabían exactamente qué líneas de comunicación cortar, qué puntos de control neutralizar y, lo más importante, sabían exactamente dónde estaba el talón de Aquiles del sistema de defensa que rodeaba a Cilia Flores. La primera combatiente alguna vez pensó que podía manipular la ley para proteger a su clan, pero nunca imaginó que la codicia y la estupidez de quienes compartían su misma sangre abrirían de par en par las puertas, invitando a la muerte hasta su propio dormitorio. La maldición de los narcosobrinos no solo arrebató la libertad de 2 sobrinos, sino que fue plantada para que, 10 años después, se convirtiera en las frías esposas que asegurarían sus propias muñecas. El primer secreto ha sido resuelto. No hay ingenuidad aquí, y tampoco hay fortaleza inexpugnable, cuando los que vigilan la puerta son los mismos que la venden. Pero si el ejército estadounidense tenía el mapa, ¿quién fue el que estaba dentro de la mansión, apagando en silencio el último sistema de alarma para entregarla en esa fatídica noche? Si el mapa de la muerte del caso de drogas de sus 2 sobrinos fue la condición necesaria, la condición suficiente para derribar a Cilia Flores, provino de algo mucho más cruel: la traición. Avancemos rápidamente hasta el momento histórico. La noche del 3 de enero de 2026. El cielo de Caracas estaba inmerso en una oscuridad espesa. La Operación Absolute Resolve del ejército estadounidense comenzó oficialmente. Helicópteros furtivos cortaron el viento y descendieron sobre el complejo militar Fuerte Tiuna y el Palacio de Miraflores. Fuerzas especiales estadounidenses, armadas hasta los dientes, irrumpieron en la mansión presidencial. Pero hubo un detalle escalofriantemente extraño esa noche. Un detalle que los medios internacionales pasaron por alto sin darse cuenta. El silencio. Así es, un silencio que pone la piel de gallina. Que la audiencia recuerde, Cilia Flores no era solo la esposa del presidente, era la persona que había tejido con sus propias manos una gigantesca red de seguridad. A su alrededor estaba la infame inteligencia del SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, con sus ojos que nunca duermen, un intrincado sistema de defensa aérea y miles de guardias nacionales listos para luchar a muerte. Cualquier pequeña alteración en el cielo de Caracas debería haber desencadenado una tormenta de fuego. Sin embargo, esa noche, los radares de última generación de repente se quedaron ciegos. Las fuerzas de reacción rápida de repente se quedaron sordas. No hubo feroces enfrentamientos para defender al presidente hasta la última gota de sangre. Las fuerzas especiales estadounidenses entraron como si estuvieran paseando por tierra de nadie. Detrás de las puertas cerradas de esa fatídica noche, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo pudo la maquinaria militar estadounidense perforar la fortaleza más inexpugnable de Sudamérica sin enfrentar ninguna resistencia de vida o muerte? La respuesta no reside en las armas de Estados Unidos. Reside en aquellos que vestían el mismo color de uniforme que ella. La opinión pública y el mundo de la inteligencia en las sombras comenzaron a apuntar a una tercera figura, una fuerza que siempre existió en paralelo como una sombra junto al poder de Cilia. Diosdado Cabello, la figura número 2 del régimen, el hombre que sostenía la batuta del ejército y las facciones armadas. Aunque siempre aparecían radiantes juntos en televisión, todos sabían que entre la facción judicial de Cilia y la facción militar de Cabello había una guerra encubierta sin cuartel. Y entonces surge una hipótesis que hiela la sangre. El sistema de defensa aérea de Caracas no se averió. Fue apagado a propósito. Pocos saben que, en las desesperadas semanas previas a la incursión, cuando las asfixiantes sanciones y la presión de Washington alcanzaron su punto máximo, se cerró un pacto secreto con el diablo. Los altos mandos militares, y posiblemente también la cúpula del sistema de inteligencia,
se dieron cuenta de algo. El barco de la revolución se estaba hundiendo y necesitaban un salvavidas. El segundo secreto ha sido descifrado de manera cruel. Las puertas de la mansión presidencial no fueron derribadas desde afuera por el fuego estadounidense. Fueron abiertas silenciosamente desde adentro por un infiltrado. Una traición perfecta a cambio de una amnistía secreta, o al menos, una oportunidad de supervivencia para los mismos guardianes. Cilia Flores pasó toda su vida colocando a su gente en todas las instituciones públicas para protegerse. Creía que podía controlar la codicia, pero olvidó algo aún más fuerte que la codicia: el miedo. Cuando la muerte y la amenaza de cadena perpetua acechaban, los hijos que ella misma había ascendido no dudaron en vender a su jefa. Esa noche, al ser esposada y escoltada al helicóptero para ser llevada al buque de guerra USS Iwo Jima, la consternación en el rostro de Cilia probablemente no provenía de las armas de los soldados estadounidenses. Provenía de darse cuenta de que, a su alrededor, hace mucho tiempo ya no quedaba ningún aliado. Pero si Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron vendidos por su propio sistema, entonces la siguiente pregunta nos hará estremecer. ¿Acaso esta aparatosa caída no fue simplemente el colapso de un régimen, sino que, en realidad, ella fue solo el sacrificio perfecto, preparado de antemano para aquellos que ahora sonríen preparándose para ascender al nuevo trono? Observen Caracas en los días posteriores a la incursión. Un silencio sepulcral envuelve la mansión de los Flores, pero en las oficinas de quienes acaban de tomar las riendas, el tintineo de las copas de champán suena con una prisa sospechosa. Mientras Cilia Flores es interrogada bajo las luces frías de los investigadores estadounidenses en su tierra natal, su dinastía es borrada con una rapidez tal que parece que nunca hubiera existido. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aparece ante las cámaras con una sonrisa de confianza, estrechando manos de diplomáticos occidentales y anunciando una nueva era. Las sanciones petroleras, que durante años fueron los grilletes del régimen, se levantan de repente como por arte de magia. Todo transcurre de manera tan fluida y coordinada que resulta despiadado, y es ahí donde la verdad más amarga comienza a emerger. Cilia Flores no fue derrotada por sus enemigos, fue entregada por sus propios aliados como una simple mercancía de intercambio. En los días finales del imperio, el barco de la revolución estaba podrido y comenzaba a hundirse. Los más lúcidos a bordo entendieron una cosa: para sobrevivir, necesitaban lanzar algo lo suficientemente grande a los tiburones que los rodeaban, y no había cebo más valioso que la primera combatiente. Ella era la encarnación de todos los errores, de las redes de narcotráfico familiar y de la podredumbre del sistema judicial. Entregar a Cilia Flores a Washington no fue diferente a un contrato de compraventa de poder. La nueva facción en Caracas utilizó la vida y la libertad de ella como una ofrenda para asegurar su propia permanencia. Necesitaban que ella estuviera en una prisión estadounidense para que todos los pecados del pasado fueran empaquetados y enviados lejos para siempre. Cilia alguna vez se jactó de ser la jugadora de ajedrez, la que movía los hilos de Maduro y controlaba a toda una nación. Pero al final, descubrió con horror que solo era un peón de alto valor. Fue transformada en el sacrificio perfecto, un regalo que sus sucesores enviaron a Estados Unidos para demostrar una falsa conversión. En el instante en que las esposas se cerraron sobre sus muñecas, la gigantesca maquinaria de propaganda que antes la aclamaba como la madre de la revolución, le dio la espalda, borrando cada rastro del clan Flores como si fuera una mancha que debía limpiarse. Cilia Flores cometió el mayor error de un dictador: creer en la lealtad dentro de un sistema construido sobre la codicia y el miedo. Ahora, en su estrecha celda de Brooklyn, su silencio ya no es la arrogancia de una combatiente. Es el estupor de alguien que se da cuenta de que ha sido traicionada por aquellos a quienes ella misma encumbró. Pero, si ella es solo una pieza desechada, ¿podrán dormir tranquilos quienes hoy celebran en Caracas? ¿O será que su silencio escalofriante en Brooklyn
es en realidad el tic-tac de una bomba de tiempo, esperando el momento de arrastrar a todos al infierno con ella. Dentro de la estrecha celda de la prisión MDC de Brooklyn, donde la pálida luz fluorescente nunca se apaga, la reclusa número 0735-506 se enfrenta a una realidad brutal que ningún poder en Caracas puede remediar. Sin banquetes lujosos ni los vítores de las multitudes, Cilia Flores ahora solo cuenta con el silbido gélido del sistema de ventilación y la vigilancia 24/7 de los guardias estadounidenses. La salud de la mujer, que alguna vez fue apodada la primera combatiente, se desmorona rápidamente. El vendaje en su frente, resto de la noche de la incursión, sigue siendo un recordatorio doloroso del colapso de un imperio. Se sienta allí, inmóvil en el estrecho catre de hierro, con los ojos hundidos por las noches sin dormir, observando silenciosamente las paredes de concreto como si buscara una salida invisible. Sin embargo, precisamente en esa decadencia, emana una energía que hace que los agentes del FBI se mantengan alertas, un silencio absoluto y pétreo. Muchos se preguntan por qué alguien que lo ha perdido todo no elige el camino del acuerdo para obtener un poco de comodidad en sus últimos años. La respuesta no reside en la lealtad, sino en un arma invisible que sostiene con fuerza contra su pecho. El silencio de Cilia Flores en Brooklyn es, en realidad, una apuesta de vida o muerte, en la memoria de una abogada experta como ella, o quizás en algún dispositivo de almacenamiento secreto enviado antes de que sonaran los disparos. Existe una aterradora lista negra. Es el libro de deudas de toda una dinastía. Desde los flujos de dinero que pasaron por bancos fantasma en Europa, hasta los nombres de políticos y generales que pactaron en secreto con cárteles transnacionales. Al mantener la boca cerrada, Cilia Flores se ha transformado en una bomba de tiempo ubicada en el corazón de Nueva York. Este mutismo es un mensaje despiadado enviado a quienes hoy celebran en Caracas. Mientras yo calle, ustedes podrán dormir tranquilos. Ella comprende que la información es su último salvavidas. Si habla, perderá su valor y será borrada. Pero si calla, se convierte en una acreedora, a la que tanto el mundo criminal como el nuevo gobierno deben temer. Cada hora que pasa en la celda de Brooklyn, su silencio actúa como una cuerda que se aprieta gradualmente alrededor del cuello de los traidores. Ha convertido su encarcelamiento en una extorsión de escala internacional. Su mirada vacía durante los interrogatorios no es una rendición, sino el cálculo de una cazadora experimentada, esperando que sus oponentes se desintegren por el pánico. Resulta que, incluso con su cuerpo cautivo y castigado por la enfermedad entre las cuatro paredes de una prisión estadounidense, Cilia Flores sigue teniendo la llave que puede abrir las puertas del infierno para todos los que alguna vez se arrodillaron a sus pies. Ya no tiene el mando, pero es la dueña de los secretos. Y en política, quien guarda el secreto suele ser más temible que quien empuña la espada. Finalmente, cuando el estruendo de la incursión se apaga y las noticias de última hora se desvanecen en el pasado, lo único que queda es la realidad desnuda de una derrota absoluta. Para Cilia Flores, el precio de haber ostentado el poder no son solo los años de prisión que vendrán, sino el colapso total de todo lo que alguna vez se esforzó por construir. Observen la carrera a la que dedicó su vida entera. De ser la orgullosa abogada que rompió los barrotes para Hugo Chávez, ahora se encuentra impotente viendo cómo el sistema judicial estadounidense, una maquinaria fría e incapaz de ser sobornada por influencias familiares, tritura lentamente su propia libertad. El orgullo de la primera combatiente ha sido arrebatado, reemplazado por un número de registro de prisionera y audiencias judiciales cargadas de humillación. Pero el dolor más profundo probablemente no resida en ella misma, sino en la devastación del clan Flores. Sus hijos, a quienes protegió con seda y poder, ahora son fugitivos buscados o sombras escondidas en los rincones del mundo clandestino, con el miedo constante de ser extraditados a Estados Unidos en cualquier momento.
El imperio familiar que ella creyó una fortaleza inexpugnable resultó ser un castillo de arena, derrumbado por completo en cuanto sopló el viento de la traición. El honor de la familia Flores se ha convertido en una mancha imborrable en la historia de Venezuela. Este evento sísmico deja preguntas escalofriantes que, tal vez, nunca tengan una respuesta oficial. Muchos se siguen preguntando, ¿cómo pudo una mujer tan astuta como Cilia cometer errores tan fatales? ¿Acaso la arrogancia del poder la cegó hasta el punto de creerse por encima de la ley internacional? ¿O es que, en realidad, ella ya presentía este final pero fue incapaz de escapar de la trampa que ella misma había tendido? Y lo más importante, ¿a dónde llevará el secreto guardado tras su silencio en Brooklyn? ¿Está esperando un milagro de sus sucesores en Caracas o está preparando silenciosamente una venganza desde la oscuridad de su celda? El público mira a la reclusa 0735-506 y ve una tragedia. Pero quizás para Cilia Flores, la mayor tragedia es la comprensión tardía de que, en el juego del poder supremo, no existe la victoria definitiva. Solo hay jugadores que aún no han sido capturados y aquellos a quienes ya les ha llegado el turno de pagar. Cilia Flores vivió una vida plagada de intrigas y cálculos. Escaló a la cima pisoteando la ley. Y ahora es la misma ley la que la mantiene en el abismo. Las preguntas sobre la traición, sobre la lista negra y sobre quién movió realmente los hilos la noche del 3 de enero, podrían quedar para siempre sepultadas tras las 4 paredes del MDC de Brooklyn. Su gran carrera no terminó con un discurso heroico, sino con el frío sonido del metal al cerrarse la puerta de una celda en Nueva York. Ese es el precio final, la soledad absoluta de quien alguna vez tuvo el mundo a sus pies. Miren las últimas imágenes de Cilia Flores antes de que desapareciera tras las puertas de acero de la prisión federal. Ya no es la imagen de una primera combatiente de pie en el podio de la gloria, sino una figura demacrada, extrañamente solitaria en el corazón de la potencia que alguna vez consideró su mayor enemigo. Al mirar atrás en todo este viaje, ¿qué vemos? Una astuta abogada que surgió de los barrios marginales, una mujer de hierro que dedicó su vida a construir una fortaleza de poder mediante la ley, el dinero y la lealtad familiar. Sin embargo, la mayor tragedia de Cilia Flores es que construyó esa fortaleza sobre los cimientos podridos del miedo y la codicia. Al final, esa fortaleza no se derrumbó por el fuego exterior, sino que se desintegró desde adentro. El poder supremo resultó ser una prisión sin barrotes en la que ella misma se encerró durante décadas. Allí, no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que compartían su sangre o en sus camaradas más cercanos. Su silencio actual en Brooklyn, el poder de sus sucesores en Caracas, o las sentencias por narcotráfico de sus sobrinos, todas son piezas de un rompecabezas sobre el precio excesivo de la ambición. Tal vez la verdad completa sobre lo que sucedió en la noche del 3 de enero de 2026, sobre la lista negra o sobre los pactos secretos en las sombras, nunca salga a la luz de manera total. En el mundo de quienes mueven los hilos, la verdad suele ser lo primero que se sacrifica a cambio de la supervivencia. Terminamos esta historia no con un juicio, porque la realidad misma ya es la sentencia más cruel para ella. La reclusa número 0735-506 tendrá que enfrentar largas y frías noches en Nueva York, donde el único eco que escuchará será el sonido seco del metal al cerrarse la puerta de su celda, un sonido que pone fin definitivo a la era de la primera combatiente. La última pregunta no es para Cilia Flores, sino para todos nosotros. En este despiadado juego de ajedrez por el poder, ¿hay alguien que sea realmente el ganador? ¿O somos todos simplemente peones esperando nuestro turno para ser barridos del banquete? Quizás, la respuesta reside en el propio silencio de Cilia Flores, un silencio escalofriante que anuncia que esta historia aún no ha terminado realmente.